que yo he pensado, ciertas cosas que yo me pregunto, ciertas cosas que yo me, y como he ido pensando y como meditando y como hablando de otros asuntos, eh, realmente no es una clase, realmente no es una conferencia pues, como tal, no es una conferencia. Eh, yo quiero compartir con ustedes una serie de elementos, de conceptos que creo que son parte de lo que vivimos hoy, o de lo que podemos pensar, de lo que podemos sentir hoy. Y pues, eh, básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es compartir acá con ustedes para que de alguna forma ustedes me den más cuerda para pulir un poquito más este asunto. O sea, es algo de lo que yo hablo a gatos, pero es algo de lo que pues, no hablo así académicamente. Yo he comenzado a hablar académicamente. No, es la primera vez que lo pongo así. Yo creo que eh, puede tocar ciertas susceptibilidades, porque finalmente son como puntos de vista, como ciertos elementos que quiero conversar con ustedes. Pero necesito un favor. Es que si en algún momento empiezo a hablar muy rápido o muy pasito, ustedes me digan. Los que han visto clase conmigo saben que a mí pasa eso. Estoy hablando bien y entonces no me doy cuenta y empiezo a hablar más pasito. Y ya habla. Y ya así como no me entiendo. Entonces, como siempre, cuando mi voz empieza a mamar gallo, usted tenga la tranquilidad de preguntarme y yo tendré la tranquilidad de repetir sin ningún conflicto. Eh, esa es como la idea, la idea de lo que de lo que pueda salir. Ah, eh, acá por el chat estoy viendo que varios me han dicho que listo, ya saben cómo me encuentro y varios me saludaron. Ay, 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 o nos saludaron a todos. Listo. Voy a empezar eh, compartiendo, digamos que, la tentativa inicial. ¿Eh? Es un nombre que, obviamente, un nombre que ni siquiera es nombre porque yo quiero hablar de la vida, no sé, hay veces vida y matices, pero no sé si ponerle vida y matices o simplemente vida o ponerle vida y valores o vida. Realmente no sé cómo llamarla. Eh, ya les comparto la pantalla. Ya les pongo la descripción. Ahí sí. Den un segundo. ¿Ya estás viendo la pantalla? ¿La presentación? Sí, profe, yo la estoy viendo. Vale, gracias. Yo le puse como nombre inicial como vida y matices, pensando en los diferentes valores que a veces le damos a la vida, o que a veces nos cobra la vida. Eh, ¿Cómo empezó el cuento? El cuento, bueno, el cuento empezó hace mucho rato, yo vengo pensando en esto, pero empezó realmente a, cuando empezaron las movilizaciones. Estábamos, oh, yo hicimos una escena con una tía, una prima, mi hermana, el esposo de mi hermana, mis padres, mi abuela y yo. Y pues, una vez terminamos el almuerzo, empezamos a hablar de lo que veíamos, hablábamos de un poco de las situaciones del país, de lo que estaba pasando, de las marchas, de las movilizaciones.
de, de, a- de lo que pasaba al interior de las marchas de las movilizaciones. Yo compartí un poco una, pues, una percepción mía, y es que a veces la movilización me genera angustia, no por la movilización en sí como tal, sino porque en esos lugares muchas veces oh, están mis estudiantes. Y yo tengo por lo que va a pasar a ellos, de como que eh, hablamos de cómo el estimar hasta, atacar o no sé, esa es la verdad, atacar. ¿Cómo la policía está reaccionando como contra la gente? Hablamos de las víctimas, pero también de los victimarios. Eh, el víctima es el que termina golpeado, el que termina maltratado, el que termina con algún tipo de lesión, y el victimario es el que es, ¿no? O el que genera esa lesión. Hablamos de buenos y malos. Eh, decimos, en términos de quién es el bueno y quién es el malo. Depende de quién hablara, pues, había un bueno o malo. Para mi tía, que es una señora ya de edad, está como por pensarse, los malos eran los que hacían las movilizaciones. Para mi hermana, que es un poco menor que yo, los malos eran las fuerzas del Estado, porque son las que muchas veces atacan sin motivo a la población. Hablamos de las diferentes regiones que hay. No son las noticias de los canales televisivos, y otra cosa son las noticias de las redes sociales. Compartimos, mirábamos eso, veíamos eso, hablamos de eso. Ya hablamos de que Colombia está fregada por la gran desigualdad que, que vimos acá muchas veces. Los derechos no son para todo el mundo, las oportunidades tampoco son para todo el mundo, las oportunidades de lo laboral muchas veces tampoco son para todo el mundo. Ya hablamos y discutimos un poco sobre los indicadores de las desigualdades. Pero cuando terminó la conversa, en cierto momento no fue una conversa, porque todos estuviéramos como defendiendo mi punto de vista, pero tratando de atacar al otro. Y cuando uso la palabra atacar, la hago muy a propósito, porque pues, finalmente, cuando yo quiero imponer mi punto de vista, yo muchas veces ataco al otro. Y como que la cosa se pone fea, entendí que dentro de la familia se empieza a ver como eh, quién es el otro que es mal. El mal es el que está de acuerdo con lo que yo digo. Y yo decía, venga, acá todos somos familia, acá todos nos queremos, todos estamos cenando juntos. Muestra que nos queremos, que estamos cenando juntos. Y, pues, acá no hay otro, acá no hay un malo, o bueno, acá estamos conversando. Pero eh, durante la conversa y por los temas, y por los lugares donde se enuncia cada uno de las familias, se generan esas dicotomías de bueno y de malo. Y, después de la conversación, pues,
Guillermo le quiero un centauro, que sea bueno, pero dentro de todo, el centauro que me queda es que como que para, para ellos en ese momento, eh, la vida del otro no tenía mucho sentido de que no valía, porque ese otro que está afuera, es, es que es, actúa en contra de mí y pues me parece daño si quisiera. Mi sabor era como que, venga, pero ¿cómo es que sí podemos tomar la vida de los otros? ¿Quién soy yo para tomar la vida de nosotros? Y la otra pregunta es, ¿cómo? ¿Quién nos permite pensar? ¿Quién nos permite pensar? O siquiera eh, eh, agregar, o no sé cuál sería la palabra, tener la convicción o el simple, el simple discurso. Es que es eso, es que me permite pensar a mí que yo puedo tomar la vida de otra. Que, me, que tengo yo en la cabeza para poder pensar que puedo tomar la vida del otro. Y esa era como los pensadores que me quedan a mí de esa conversación. Y yo decía, bueno, acá, como que la vida del otro no tiene ningún valor en términos de que pues, puedo tomar la vida del otro. Y yo justifico y aplaudo cuando Miran toma la vida del otro o la pone en peligro. Y como que yo decía, pero venga, ¿qué me permite a mí siquiera, siquiera pensar en la posibilidad de que yo pueda hacer esto, yo puedo llegar a tomar la vida del otro? O puedo aventar al otro para que va a aventar al policía o aventar al marchante para que se enfrente y simplemente busque de alguna forma aceptar la vida del otro. Pido disculpas, me acabo de dar cuenta que me faltó una I por escribir, pero finalmente ese era como mi sabor en el después de eso. Eh, ¿Qué vamos o qué voy a hacer yo hoy? Eh, eh, voy a hablar de varios elementos, un poco de historia. Y cuando digo un poco de historia es porque yo me encontré una línea de tiempo sobre las violencias en Colombia. Y lo quiero compartir para que nos demos cuenta que si uno suma los periodos de conflicto que ha tenido Colombia son casi 100 años. O sea, no son una historia de valorizar la vida de 100 años. Donde nos ha, esa historia nos ha permitido poner en, o minimizar, más bien minimizar el valor de la vida de los. Y eso no debe ser. Eh, 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 Voy a hablar un poco de identidad y lo voy a hacer el tema de, de lo que yo pienso y la forma en la que yo estoy es un poco lo que he aprendido, lo que he pensado, lo que he visto. Y explique un poco también con lo que yo soy. No también ya que un poco con la forma en la que yo actúo. Y eso tiene que ver con la identidad. Eh, Voy a hablar de la autoridad, de quién es el otro. Eh, Voy a hablar un poco de la dignidad, de quién es mismo y cómo es la relación con el otro.
y pues, la idea es que terminaré un poco hablando de la vida como derecho y cuál es el valor de la vida en este momento. Eh, Voy a compartir con ustedes eh, este link, pero para compartirlo me toca salirme de acá y compartirlo otra vez. Entonces, eh, voy a ver cómo se cuenta. Este, creo que es este. O que desde a alguien se lo comparte. No, tranquila, ya como acá yo en este espacio, no hay. Este. A ver, digamos que cuando miran los principales conflictos armados que hemos vivido, eh, 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 incluso podríamos ir hasta un poco la guerra de la independencia y después hubo una pelea entre presidentalistas y federalistas por la forma en la que ella se eh, eh, ejecutaba el poder en Colombia. Esa época se llama como la patria. Hubo otra otra queja que era más por ubicación ideología, que, que también tuvo un impacto como de un año en conflicto. Y ya para el siglo XX, bien, eh, vienen muchos elementos que son episodios de violencia en Colombia. Y durante eh, gran parte del siglo XX y una parte del siglo XXI hemos estado con diferentes tipos de conflictos. Acá nos muestran los más grandes, que son la masacre de las bananeras, eh, 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 acá se habla de las dictaduras que tenemos acá en Colombia, de, el surgimiento de la eh, eh, el surgimiento de las guerrillas liberales y después de las guerrillas como como las cosas un poco más cercanamente y como que cuando empiezo a mirar me doy cuenta que realmente hemos estado meses en una, eh, eh, en una serie de diferentes tipos de violencia. Incluso acá se habla de también un poco de la violencia por el narcotráfico, como, eh, como los diferentes grupos armados, los diferentes grupos los diferentes grupos que buscan poder o defensa generan violencia en nuestro país. Cuando yo miro que llevamos más o menos 100 años de conflicto armado, yo digo, con bastante
naturalizamos las balas, con eso naturalizamos el machete, con eso naturalizamos la muerte del otro. Pero para mí, eso no debería ser nunca natural. Eso no es natural del ser humano. Eso no es, la llanura puede existir con el no tomar su vida, porque piensa distinto. Eh, eh, digamos que cuando yo miro esta historia, logro entender por qué dentro de lo que Guillermo, de lo que muchos piensan, a veces te alberga la posibilidad de tomar la vida del otro. Es una posibilidad que se alberga. Se piensa que es algo pues, para muchos no, normal. El tenis de que es lo que me está acostumbrado a ver. Voy a volver a la, ya, pues, un poquito de paciencia. Estas cosas de son chiquitos. Entonces, de buena puntería. Dame un segundo. Eh, 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 cuando, cuando, cuando hablas de identidad, la identidad es como, es decir, ¿quién soy yo? Es quién soy yo que lo he construido con varios elementos, con la comunidad inmediata, con la comunidad más grande, ¿entiendes? De que hay una serie de elementos que hacen base de ese quién soy yo, que tiene que ver con mi territorio, con mi crianza, con mi historia. Y hay, hay, hay un autor que habla de identidad, un poco como con el concepto de la posmodernidad, pero lo que hace el man es que el man plantea que la identidad tiene tres elementos claves. Eh, 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 a ver, lo que hace el man dice que hay una identidad social, esa identidad en la cual yo construyo mis relaciones con el otro, de convivencia, de identificar las culturales, religiosas, los, los idiomas o los dialectos. Y todos estos conglomerados de significado y sentidos sociales me sentía a mi hijo y sentí parte de la comunidad en la que yo vivo y me muevo. Hay otra que es la identidad moral que la plantea como, como, como como, eh, eh, la cuestión de valores sociales, valores eh, morales que me permiten
nosotros entendiendo, además como coexistimos básicamente cuando el otro. Ya, ya hay un tercer momento o un tercer tipo de identidad. Ella es la identidad personal. Ese quién soy yo, esos elementos que caracterizan a cada uno de nosotros. Y que, y que, y que, eh, y que definen lo que soy yo como Guillermo, aunque esa sí está marcada dentro de cierto contexto, pero la identidad personal tiene que ver un poco con lo que yo soy, con lo que yo pienso para mí, con lo que yo construyo, con un poco los valores que yo construyo y deconstruyo. Y ese elemento es lo que finalmente da cuenta de quién es Guillermo. Esa es la identidad personal. Eh, 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 ¿Por qué Guillermo mencionas? Guillermo mencionas básicamente la, la, eh, todos los seres humanos nos decimos por lo que somos, pero lo hacemos desde un contexto social, desde un contexto moral y desde una serie de, de elementos que tienen que ver con lo que Guillermo es. Eh, 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 digamos que cuando yo miro, señor, digamos que cuando yo miro eh, quién es Guillermo, empiezo a darme cuenta que hay una serie de sentidos que la cultura de, para que yo un poco me defina. Y se trata de sentir tan de que por las imágenes que yo tengo del mundo y de quién es el otro. Eh, 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 yo voy a tomar un ejemplo puntual y, y, y así yo voy a comenzar un poco de lo que planteamos en clase con los estudiantes. Cuando, cuando uno habla de imagen, se da cuenta que, por ejemplo, eh, las personas con discapacidad son vistas básicamente desde dos categorías. Eh, la epilepsia con las cuestiones que se hacen de la persona con discapacidad, desde la religión, desde los castigos, desde los pecados, desde la visión de Dios acerca de este otro con discapacidad. Y se observa eso se observa cuando, cuando yo salgo a caminar por la calle y alguien me dice, si usted deja de pecar, Dios lo puede curar. ¿Cómo? Ay, yo siempre hago una pregunta. ¿Qué tiene que curar en Dios? O sea, ¿qué pecado tan grande como yo para que tenga que curarme? O para que me haya castigado con la discapacidad. Pero eso hace parte de lo que la visión cultural que tiene en Colombia hacia la población con discapacidad.
la tradición que tiene mucha fuerza es la visión un poco más media, o sea, más biológica, más es decir, ese otro que toca curar, ese otro que toca normalizar, que toca hacer este dato para que sea un poco más normal. Y esa es como la visión médica de la discapacidad. Y hay, hay otro acercamiento hacia la visión de Chile, ese otro con discapacidad, y es la visión más social, más de esos derechos, más de la discapacidad como una construcción social y como y como y como y como y como un resultado de, de la intención con el ambiente. Entonces, eh, 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 la, la cultura la cultura en la que yo me define mi identidad de que queda una serie de imágenes que yo poco a poco voy adquiriendo y eso va diciendo quién es Guillermo y cómo piensa Guillermo. ¿Sí? La identidad se fortalece solo en relación con el otro. Eh, 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 Otra vez, la, la identidad como constitución social, también como constitución personal, se define eh, eh, en relación con el otro. Cuando yo empiezo a presentar quién soy yo, empiezo a presentar quién es el otro. Y acá yo pongo el ejemplo cultural de los lugares en los que nos movemos para que, para que existan los costeños y que existan los callados. Y los callados no existían, o no existían, no existirían los costeños. Por eso cuando yo eh, eh, cuando yo hablo y cuando yo construyo mi identidad, eh, necesito ese otro diferente para eh, afirmar quién soy yo. Hasta acá vamos más o menos bien. Voy a hacer algo que tal vez no sea muy bien, pero necesario. Ay, da mojar la boca. Hasta acá van bien conmigo. Sí, señor. Sí, muy bien. Listo, muchas gracias. Sí, gracias, maestro. Vale, entonces, a ver, cuando hablamos del otro, no sé si a ese otro que es diferente. Finalmente todos somos diferentes. Todos nos vestimos igual. Mentira. Nos vestimos distintos, nos peinamos distintos. Somos diferentes. Pero cuando yo hablo de otro edad, no me refiero a ese otro diferente, sino a ese otro cuya presencia me genera cierto malestar. Bueno, medio bobo, pero muchas veces uno sale, o uno salía hace algún tiempo, ya no sale, uno salía a tomar, no sé, con alguien, y entonces llega alguien con cierto tipo de vestidos, o con cierto lugar físico, o con cierto color de piel, y uno como que empieza a esconder el celular, empieza a decir, otro, ya cuidado con la cartera, porque apareció un alguien
cuyo color de piel es distinta a la mía. Y eso hace que tu identidad y su corporalidad me generen angustia. Eh, eh, me mueve en tanto toda la presencia me genera inseguridad. Ya empiezo a temer por lo que este otro puede hacer. Desde que cuando yo hablo del otro, no hablo del otro diferente, hablo del otro desde la autoridad, desde, desde, desde esos símbolos culturales que yo manejo, que me generan incomodidad y miedo con la sola presencia de ese otro. Ese otro puede ser, o voy a llamarlo como mujer, como, como afro, como pobre, como la persona con discapacidad, como, 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 la persona que hace parte de las minorías virtuales. Es ese otro que me genera seguridad y me hace pensar, me hace reaccionar en lo que yo soy, pero distanciando al otro, poniéndolo lejos, poniéndolo. Eh, eh, ojalá en lugares de discusión para que no se me acerque. Cuando yo hablo de ese otro y de la otra, no es diferente, finalmente. Acá está, acá está Carlos. Y Carlos es un hombre, pero ese hombre a mí no me es un hombre. No me da ninguna sensación de peligro en tanto pues, es diferente, pero sigue parte de los niños. Cuando se nos deja un otro que no es de los niños, ahí es cuando se da lo que yo acabo de mostrar o acabo de contar. Un poco lo que ya acabo de puntualizar es el otro es una cuestión simbólica. El concepto de quién es el otro que me genera angustia, que me descompone, que me afecta. Es una cuestión simbólica. Un poco lo que yo decía ahorita con el cuento de discapacidad. Muchas veces la sola presencia de ese otro con discapacidad, de ese otro afro, de ese otro gay, genera incomodidad. Pero cuando uno mira esas autoridades son cuestiones simbólicas. Y lo cómico del asunto es que esas cuestiones simbólicas son binarias. Yo me defino como blanco cuando puedo llamar al otro negro. Ni yo soy blanco, ni el otro es negro, porque mi piel no es blanca, mi piel es color piel pálida. Y el otro es color piel oscura, pero no es blanco y negro. Pero yo uso esa relación binaria para poder identificarme yo, para poder excluir al otro. Lo mismo pasa con el cuento de el varón y la mujer. Yo me defino como varón,
solamente cuando lo identifica simbólicamente a la otra que es mujer. Entonces, el otro es una construcción simbólica, es, es una serie de pensamientos que tengo y que la cultura me vende, o mi cultura me vende. Entonces, ay, y en ese otro. Ya dije, ¿cuál es el papel o cuál es la función de otro? Eh, eh, la función de otro es que yo puedo tomar distancia, pero no voy a conocerlo como persona, como sujeto de derecho, sino como un alguien que no hace parte de lo que yo soy. Entre más otros sean otros, es más fácil exterminar. Tal vez no matarlo, pero sí socialmente, impidiendo que participe, impidiendo que se incluya, impidiendo que se eduque, impidiendo que participe. En tanto, más otros sean otros, es más fácil dominar, es más fácil imponer mi postura hacia, hacia ese otro. Y cuando yo hago eso, lo desconozco al otro y ahí no, socialmente y simbólicamente lo extermino. Eh, digamos que la mayoría de nosotros, la mayoría de seres humanos, no pueden matar a alguien que tenga cara, a alguien que tenga cara humana. Eh, incluso con, 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 eh, con, no, no con personas, por ejemplo. Para muchos, para muchos seres humanos resulta complicado matar un gato, matar un perro, porque son entes con vida, pero que son animales, pero que tienen ciertos comportamientos con medio humanoides, en términos de que conviven con nosotros, de que están acá, de que yo establezco una cierta relación con el otro, y ese humanizar al otro hace que sea muy difícil explicar. Pero cuando logro quitar la cara, logro después de su humanidad, es mucho más fácil escribir, es mucho más fácil matarlo socialmente, matarlo simbólicamente, porque ya lo deshumanicé, ya no es humano, ya es un otro, ya es un monstruo, ya es un, una cosa fea que no hace parte de mi humanidad. Y, pues, y, y eso hace que sea más fácil tu experiencia. Y así, acá, acá aparece el cucaracha, el cucarachizar. No sé si tiene escrito cucarachizar, pero sí, o sea, es cuando yo o sea, eh, yo puedo hacer una cucaracha para más para decir a un humano, pero cuando yo cucarachizo a ese otro, pues, también es muy fácil matar, ¿entiendes? Como ya dije anteriormente, no es humano. Muchas veces se habla incluso de el estado vegetativo para nombrar al otro. Ya ni siquiera es ni siquiera una cuestión de un vegetal. Es como lo decía en una película. Es un pepino, pues una zanahoria. Y, y cuando me ve con un pepino, me quita incluso la opción de ser
un animal. Y me conviene en la broma. Me deshumaniza a tal punto que incluso ni siquiera llegué a la categoría de, de, de animal. Yo simplemente soy un vegetal. Y la otra cosa que me complica mucho cuando hablamos de otro es que yo lo cucaracho, cucarachizo, yo le quité gusto y lo vuelvo a empezar porque no sé de lo que es capaz o no sé qué podría hacer este otro si yo lo dejo que siga existiendo como humano. Y yo me ponía a pensar y decía, bueno, eh, 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 para mí esta puede ser una versión del otro. Dice que a ambos les quitamos el otro. Ambos tienen tapar la cara porque así es más fácil ejercer violencia. Así es más fácil erradicar al otro. Así es más fácil atacar al otro. Porque el tal no tiene cara. No es pecado ni. Entonces piensen como. Bueno, digo, estos son pensamientos míos, estos son cosas que yo venía pensando hace bien y que traté de darle forma en 8 días porque la idea era como conversar un poquito de esto, pero la idea es que nosotros le quitamos el gusto al otro para deshumanizar y para poder ejercer violencia sin ningún lío sobre ese otro. Entonces, yo creo que una de las tareas es humanizar a todos, independientemente de que sea de un lado o de otro. Nuestro papel debería ser humanizar a los otros, darles la opción de tener identidad, dar la opción de reconocer tu masculinidad, tu feminidad, tu humanidad, si queremos llamarlo así. Vale. Eh, eh, digamos que cuando habla de quién soy yo, o de el mismo y del otro, muchas veces la mirada del otro o de la otra edad está marcada por juicios de valores, incluso hasta por ubicación. Eh, 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 y cuando yo hablo de ubicación, hablo de ubicación geográfica, hablo de topografía. Tiene miedo. Eh, 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 la, la imagen que está ahí, de una película que llama donde habitan los monstruos, o donde viven los monstruos. Esos monstruos viven en una isla, donde no tienen ningún contacto con los humanos. Cuando yo miro la cultura greco-romana, los monstruos como la medusa y el minotauro viven cerca de los humanos, pero no viven con los humanos. Muchas veces yo miro y señalo a la autoridad desde su contexto científico o de su ubicación geográfica. Voy a poner un ejemplo que no me gusta, pero voy a poner para explicar esto. Es, los pobres viven al sur de Bogotá. Cuando yo me paro
o me paran, la ciudad de la ubicación de la sociedad, la ubicación de la pobreza, de los malos, está al norte de la ciudad. Hasta topografía les usamos a los otros. Ya hacemos lo posible para ubicar y tenerlos bien cuidados. Donde la tecnología debe hacer este seguimiento para poder tener un control político y un dominio político sobre ese otro. Entonces, un poco, cuando yo miro al otro desde mi hegemonía, desde mi identidad hegemónica, yo tengo muchas formas de ubicar, desde juicios de valores, desde la ubicación espacial, desde lo que yo puedo hacer con esto. Entendí que yo puedo contribuir a su normalización, pero nunca acepto la normalización de aceptar el otro. Y eso genera una serie de políticas que finalmente es un dominio que me permite a mí seguir jugando con quien ese otro. Para varios autores, el otro es un monstruo que viene a quitar lo que yo tengo. Y eso le llena actos de violencia. Esa es una respuesta a acciones de hecho hacia ese otro. Cuando yo conozco la ciudad al otro que está afuera, yo empiezo a hacer una mirada binaria de lo que busca hacer otro. Y eso hace que yo convierta al otro conmigo o contra mí. Y generalmente gana ese contra mí. Los otros siempre son delincuentes. Pero ojo, porque según lo que plantea un par de autores me encontré por ahí. Yo tengo memoria para los nombres. Y si alguien que después de entender los nombres de los autores. Pero la palabra delincuencia tiene que ver con aquel que les asalta, pero también con aquel que comete una falta. Cuando yo logro identificar al otro, cuando yo logro mostrar que se viene contando, yo lo convierto en un delincuente, en tanto le falta algo, pero puede estar cometiendo falta para acceder a eso que le falta. Bueno, digo, la palabra delincuencia tiene esas dos derivaciones. Al que le falta al que comete una falta para acceder a eso que le falta. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Están entendiendo más o menos? Sí, señor. Vale. A ver, digamos que cuando habla del derecho a la vida, cuando habla cuando las entidades que hablan del derecho a la vida lo toman
desde la sociedad. De, uno es el derecho a permanecer con vida. Otro es que otra mirada, otra categoría que aparece como derecho a la vida es la dignidad que acompaña a la vida. No solo la vida como acto de estar vivo, de no morir, o que no me maten. Está el derecho a vivir, el derecho a la dignidad que tenemos todos como seres humanos. La vida de ser vivida dignamente, para que haya esa vida dignamente. Una serie de elementos que garanticen esa dignidad. Muchas veces yo tengo la vida, pero no tengo la dignidad en tanto no tengo la posibilidad de vestir todo lo que necesito para vivir dignamente. Hay problemas de una supervivencia, pero la idea puntual es que mujeres no tengo el derecho a la vida porque no puedo acceder a ciertos elementos que me permitan vivir adecuadamente. Cual sea el derecho a la vida, también se habla del derecho a la vida como que no nos mates. O sea, yo tengo derecho a la vida, no tengo ningún derecho a matarme. Ya hay una quinta postura frente a derecho a la vida. Dice aquí, no me maten, no me maten, no me maten arbitrariamente. Yo tengo derecho a caminar por mi vida, a andar por mi vida, y no por eso. Mi vida tiene que estar en peligro. Si usted mira lo que hay acá, hay una serie de elementos que se protegen la vida, pero buscan dignificar la vida y la existencia, dignificar a ese otro ser humano. Y simplemente decir, no deberían morir, no deberían morir arbitrariamente. Nadie tendría por qué matar. Pero además, el hecho de que vida, la cultura, la sociedad, debería poder garantizar un mínimo de dignidad para ese otro. Esas son cosas que muchas veces no la vemos en nuestro diario por la vida. Pensamos que la vida vale, su valor está en que no puedo matar. Hay otra serie de elementos que hacen parte de ese derecho a la vida. Acá lo que es una frase que me encontré. Permite discutir el concepto de derecho a la vida. Ya, pero una vez las meses toma una vida cuando se ha perdido otra. Es venganza, no justicia. Por mucho que sea otro. Sea alguien que quitó una vida. Cuando yo le quito la vida, no estoy siendo justo, no estoy bien, me estoy vengando. Porque
bajo ninguna medida yo debería ser una opción de tomar la vida de los. La vida humana es el más alto de todos los bienes jurídicos y nuestra ley. De Castilla Federal. La mayoría de tratados internacionales lo que buscan es proteger la vida. Es que la normatividad tiene la tarea más grande, es cuidar la vida. Dije, la vida humana es la única. La vida humana es lo único que puede garantizar que estamos como comunidad, que estamos como sociedad. Si se pierde el derecho a la vida, el valor por la vida, ya no hay mucho que construir. Porque para construir su comunidad, para construir su sociedad, debo hacerlo con el otro. Y debería hacerlo con el otro, ya sea distinto, diferente. Pero si yo no respeto la vida del otro, no hay cómo construir ningún tipo de sociedad. Y sé que proteger la vida debería ser, o ese, eh, 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 debe ser un imperativo, un imperativo. Eh, una ordenanza, un imperativo, algo que deberíamos tener nosotros para poder cuidar mi vida, para poder cuidar la vida. Nada de lo que pueda debería ser permitir o ser una excusa para que yo pueda tomar la vida del otro. Cuando yo tomo la vida del otro, pues está muy complicado que yo pueda vivir en comunidad, que pueda conocer al otro. Porque si yo sigo pensando que puedo tomar la vida de ese otro, eh, va a ser muy difícil coexistir con alguien otro. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros. A casa, nuestro amigo Pablo Suárez, este, este, eh, un pequeño, un bebé sobre que mi idea es que cuestionemos eh, cómo estamos categorizando hoy y cómo estamos viendo hoy la, el valor de la vida del otro como ciudadano, como persona, como un sujeto. Ah, si uno mira las noticias, uno encuentra que hubo alguien que mató a otro por vender un texto. Y, y no, nosotros muchas veces tomamos tomamos tan, tan banalmente la vida del otro que está bien decir cosas como si me daña lo mata, me tumba, se mete con mi novia, si pierde una materia. ¿Cómo? Sí, también. No escucho. Eh, eh,
Bien, un segundo. Vale. Ah, ah, eh, 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 digamos que las frases de la izquierda de la pantalla o de mi derecha de la pantalla, dicen que eso es lo que normalmente escuchamos nosotros, tiene que ver con lo poco que da la vida de otros. Si me dañas, claro, si me tumbas, si no te conmuda, si pierdes la maté, yo mato a ese otro, por ser, pero muchas veces esas son las frases que como colombianos tenemos. Muchas veces esas son las frases que como colombianos del 2021 escuchamos con cierta frecuencia y es una desvalorización total hacia la vida de nosotros. Como con el ejemplo que puse hace un momento, decía eh, que había, cuando veo las noticias, encuentra que hay gente que amasa al otro porque no le dio las bolsas de gas, porque, eh, porque no le pagó los 20 pesos que debía. Me dice, si yo mato al otro por 20 pesos, esto sería fregado, porque de valores no me, no, no me permite generar una coexistencia eh, pacífica con ese otro. Acá yo doy como dos elementos que nos tocaría desaprender. Nos tocaría desaprender esos 100 años de violencia que Colombia ah, ah, que Colombia ah, que Colombia ha tenido que nosotros como hemos tenido que y también deberíamos desaprender los valores normalizados. Y cuando digo los valores normalizados, me refiero a que la vida de los no vale nada. Que, eh, eh, que, que, que incluso eh, eh, el coraje y la valentía, la fortaleza de tomar la vida de los muchas veces se saca como un valor. Y así, ese man mató a Félix. Uy, como si fuera un, una gran presa a acabar con 3 semanas. En ese momento nos toca desaprender todo eso y transformar los valores eh, 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 que por mucho tiempo hemos valorizado o hemos normalizado. Como yo no sé cuándo empecé, nosotros normalizamos las balas, normalizamos los cañones, normalizamos los machetes. Para la relación con el conocimiento, eso no se ya mucho. Eh, ya. Eh, 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 acá están todos los valores, los derechos humanos. Ahí están todos los derechos humanos. Eh, pero para mí, eh, para mí
todo se cumple solo cuando yo logro lanzar el derecho a la vida. Cuando yo no lo lanzo el derecho a la vida del otro, eso implicaría que hay ciudadanos de segunda clase a los cuales no les, no les puedo lanzar el derecho a la vida. Mucho menos. Mucho menos. A la dignidad. A la no discriminación. A la no discriminación. El derecho a la formación. El derecho al buen nombre. El derecho a la asilo. A la nacionalidad. Al matrimonio. Yo no garantizo el mínimo derecho a la vida. No va a tener sentido que hablemos de lo que acá tenemos los derechos humanos. Acá, y entonces, acá, yo quisiera darle la palabra. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué piensan? ¿Qué creemos? No sé si tenga alguna pregunta. No sé si ya escuchan. Pero, Guillermo, señor, bueno, dale. a mí esto me ha parecido absolutamente valioso, plausible, esta mirada que tú planteas frente a la vida, y sobre todo me llama mucho la atención cómo incluso nos hablas de la vida y sus matices. Y claro, tú te has puesto desde la punta del iceberg, desde el elemento más álgido que es el exterminio final, el desconocimiento de la vida, la muerte, y nos has paseado por las masacres y por los hechos más violentos de la historia nacional en los últimos 100 años y todas las implicaciones que tiene desconocer al otro, invalidar al otro. Y me planteaba yo también desde otra mirada las vidas sin vida. O sea, es que no es solo el exterminio, no es solo acabar con el otro, también esas vidas sin vidas porque hemos negado al otro. Son unas vidas que no pueden ser vividas. Cuando yo lo niego, cuando yo lo invisibilizo, cuando le impido la existencia, aún existiendo. Esas son las vidas y sus matices. Cuando lo desaparezco y ni siquiera sé si el otro sabe si está vivo o muerto, la angustia, el desasosiego, eso es aterrador. Las desapariciones son aterradoras, son monstruosas. En este escenario quizás creería que es lo más aterrador que nos puede pasar. Y como eso también lo fuimos normalizando. Y la gran pregunta es, ¿y entonces? ¿Y entonces qué? Desde ese gran valor del desaprender que tú nos propones, que tú nos planteas como ejercicio de colectividad, pero es que constantemente estamos justificando lo atroz. Perdón, quiero decir, estamos viendo lo atroz y masivamente también se aplaude, porque del otro lado están los que lo aplauden, los que lo ejecutan, los que lo llevan a cabo. Y la pregunta no puede ser más pertinente. ¿Y entonces qué? Pero me hiciste reflexionar mucho acerca de las vidas sin vida, que también hemos acabado. Gracias, Guillo. Muchas gracias. Dale, Anderson. Bueno, profe, buenos días a todos, buenos días a los profes. Muy valiosa la presentación del profe, me hizo cuestionar bastantes cosas. Creo que
Es una conferencia que pues personalmente me sensibiliza con respecto a muchos pensamientos que me han surgido estas últimas semanas con respecto a la coyuntura. Y pues lo que yo quería era hablar un poco de las notas que yo escribí aquí en un papelito con respecto a lo que dio el profesor. Entonces, que también ha sido como esos pensamientos que me han surgido estos días. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, siento que la palabra o el concepto de valor necesitamos tomarla más en cuenta y, si es necesario, deconstruirla, en el sentido de desarmarla, estudiarla, analizarla y luego volverla a armar, ¿no? Porque a veces nosotros, y eso nos pasa muchas veces cuando sabemos palabras o conceptos, tenemos a usarlos deliberadamente, pero a veces con conceptos como el valor necesitamos de nuevo analizar qué significa el valor. Bueno, bueno, había hecho una analogía de Batman, por ejemplo. La ética de Batman es no voy a matar, ¿sí? Yo no mato. Y me puse a pensar, hay una escena de un juego donde Alfred, que es el mayordomo, le decía, ¿y si mata solo esta vez? ¿Sí? Él decía, no, porque entonces no me voy a detener, porque Batman sabe que el poder que él tiene, con el poder que él tiene, él puede hacer lo que quiera. Y el momento en que él llega a transgredir la vida de otra persona, a ella dejaría de ser un superhéroe y se convertiría en otro más. Bueno, con respecto a eso, bueno, acá. Siento que, bueno, cuando hablamos de la otredad, pienso que los conflictos interpersonales también derivan de esa otredad, ¿no? Y los conflictos, como nos dijo el profe Henry en algún momento, eh, no son malos, no son malos, sino que el conflicto nos ayuda a repensar algunos comportamientos que nosotros tenemos. Nosotros no podemos ser egoístas y pensar que mi pensamiento, mi ética, mi opinión son las verdades y son las únicas cosas buenas. Y por eso es que nosotros cuando nos vemos involucrados en esta otredad, nos sentimos como tan chocados, ¿sí? Y empezamos a tener este tipo de enemistad. Y pienso que hay que ver ese tipo de otredad como una oportunidad de, de desvincular nuestros pensamientos o de construir nuestros pensamientos a algo distinto, algo mejor incluso. Bueno, ya para acabar, bueno, el que vive la guerra no quiere más violencia, pues su ser ya ha sido transgredido en la historia de su experiencia. Y esto fue uno de los muchos lemas bueno, lemas o frases que utilizaban las personas en el proceso de paz, la votación esta, se me olvidó el nombre, disculpen. Sí a la guerra, no a la guerra, algo así. Y decían cómo las personas que han vivido la guerra no quieren más guerra, el plebiscito. Las personas que han vivido la guerra no quieren más guerra, y es precisamente porque ya en carne viva saben lo que es eso. Siento que una forma de sensibilizarnos nosotros con respecto a la violencia es empezar a entender a esos otros puntos de vista. Siento que nuestro papel como docentes, ya su merced lo dijo, profe Guillermo, es el papel nuestro papel debe ser humanizar, debe ser construir con el otro. A partir de nuestro papel como docentes en las aulas, sean formales o informales, debemos humanizar todo el tiempo, hacer entender a las personas, sean chicos, sean adolescentes, sean adultos, hacerles entender que la vida vale, sea de cualquier persona. Y nosotros no podemos tener, y eso ya es una opinión personal, siento que nosotros no podemos como docentes ver las cosas a blanco y negro. Escuché hace algunas semanas una asamblea que dijo eso y me desilusionó bastante viniendo de un docente de eso. Nosotros no podemos ver las cosas a blanco y negro porque eso sería de nuevo entrar en esta dicotomía de blanco, negro, lo que usted dijo, ¿sí? Y no estamos viendo más allá, no estamos viendo esos matices de grises, no estamos viendo la experiencia, no estamos viendo a la persona, ¿sí? Como usted dijo, con la parte de las caras, estoy muy de acuerdo con eso. O sea, cuando nosotros no vemos la persona, no vemos su cara, tampoco estamos viendo quién es esa persona, no estamos viendo su identidad, no estamos viendo su experiencia, qué ha vivido. Entonces es más fácil ejercer algún tipo de transgresiones a esa persona. Entonces nosotros no podemos pensar así, tenemos que
todo el tiempo analizar nuestros comportamientos para mejorar. Y para cerrar, siento que esta conferencia me ha sensibilizado bastante. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Pilar. Muchas gracias por los aportes. No sé, ¿alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere decir algo, opinar algo, conversar algo? Yo, profesor Guillermo, quiero agradecer esta intervención tan hermosa que nos ha presentado el día de hoy. Y también me llevaba pues con todo este contexto y a el momento en que estamos viviendo. Es ese momento que empezó de la pandemia. Y entonces lo relacionaba con las desapariciones y me preguntaba si en el momento en que llevamos a una persona al hospital, a la clínica, y después ya nos dicen no pueden volverla a ver porque es COVID. Y luego, después de un tiempo, dicen ya no está, pero tampoco entregamos el cadáver porque ya se lo han llevado. Entonces yo decía, eso también se convierte en una desaparición para la familia. Pero, señor. Sí, sí, tranquilo. Sí, y es muy fuerte, muy fuerte. Y lo que más me inquieta es que no es una sola familia, son muchas familias y que están a nuestro alrededor. Que si aquí, por ejemplo, he escuchado, no me ha tocado a la familia, a Dios gracias, pero escucho que el vecino, que el señor que nos vio correr por las calles murió y los hijos no lo volvieron a ver porque desde que lo llevaron a la clínica ya no está. Entonces, uy, eso ha tocado muy duro, muy fuerte. Entonces, pensaba en el momento en que su merced hablaba de las desapariciones, también pensaba en esta manera de desaparecer una persona de una familia, de repente. Gracias. Gracias. Es un tema fuerte. La desaparición es muy fuerte. Y además que un poco, cuando me entreguen las cenizas, yo no quedo creyendo que sean mi muerto. Isabel. Profe Isabel. Ok, buenos días. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, sí, eso que dice Miriam es cierto. Yo creo que ese es el momento en que las personas se dan cuenta de la realidad de que el cuerpo no te pertenece, el cuerpo pertenece al Estado. Por eso en ciertas circunstancias no te lo entregan. Entonces, el derecho a la vida y el derecho a la vida parece que en algunas circunstancias es una cosa extraña como que excluyera el derecho al cuerpo mismo. Eso habría que profundizarlo un poco más. A mí me encantó la conferencia que dictaste, profe Guillermo. Te agradezco mucho. Es un gran conocimiento que nos das, nos sitúas en unos puntos que no, o yo personalmente no había reflexionado. La charla es muy ordenada. Adquirimos conocimiento nuevo. Es muy importante. Y entonces, en ese entonces uno también piensa, uno tiene derecho a la vida propia y también tiene derecho a compartir la vida con los otros, a saber que el otro está allí, que está el amigo, que está la amiga, que está la familia, que está tu gatico si lo tienes, tu perro, está el árbol. Entonces, esas fragmentaciones que se operan desde distintos ángulos son fragmentaciones difíciles. Algunas
necesariamente ocurren en el transcurrir de la vida. Lo grave es que ocurran por el deseo de otros, por la violencia que otros ejercen. Bueno, yo dejo ahí y no tengo más que reconocerte y decirte muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. No sé si alguien más quiera decir algo. Carolina. Profe Guillermo, muchas gracias por este espacio. A mí me deja la pregunta, bueno, y entonces, o sea, o entonces es para abajo, o entonces para arriba, o para dónde. Y en mí en primer lugar, me descolocó con algunas menciones en las diapositivas que usted utilizó, que es muy potente en relación con el lenguaje. Y yo siento que entonces tiene que ver con una pregunta que nos implica a todos los que estamos acá. No a todos como una generalidad, a todo el universo, sino los que estamos acá, estas 41 personas que estamos conectadas, para pensar en dos aspectos que hacen parte de estar en el mundo, que es la vida y la muerte. Y que muy pocas veces se traen a los espacios formativos. Es como si hablar de la muerte estuviera, Vale. sí, como proscrito, ¿sí? Como allá, ¿no? Sí. Pero yo en este momento y con su conferencia recordaba algo que leí hace poco sobre la soberanía de la muerte, porque hace parte de la vida y que eso se relaciona con hablar de qué sería la vida humana, la vida de lo que se considera lo humano y la relación de lo humano con el lugar, ¿sí? Y de alguna manera esta necropolítica que estamos viviendo, ¿sí? Y que es necesario traerlo a los espacios de encuentro, de conexión como estos, que pues el entonces es esto, o sea, encontrarnos para otra vez comunicarnos y encontrar desde la comunicación comunidad y sentido. Y hay una cosa que particularmente, pues los que me conocen, yo tengo una niña de 5 años, entonces trato como de filtrar mucha información de lo que está sucediendo porque es chiquita, su primera infancia. Y ellos además elaboran también su mundo, aunque uno crea que no están como atentos, si sienten la angustia que afecta su cotidianidad. Entonces, últimamente hemos visto muchas películas en el cual es como esta, no sé si está bien usado el término, esta distopía de cómo las máquinas se apoderan de el mundo humano en el cine infantil. ¿Así? Sí, vimos ahorita una que se llama los Martins, algo así. Otra, el Lorax, por ejemplo, el Lorax también, que se comercia con el oxígeno. Y yo ahorita que en esta conferencia yo decía, hombre, esto es la pregunta de la humanidad y la máquina. No como la máquina allá externa, sí, el androide, sino la máquina encarnada en los cuerpos de los que consideramos humanos y que se vuelven, digamos así, como ejecutantes de acciones donde la capacidad de decisión, discernimiento está totalmente adormecida. Y me dejó esa inquietud y yo siento que ese entonces lo tenemos que seguir desarrollando para poder salir de esa angustia y compartir la angustia también. Gracias. Bueno, eso era mi aporte. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Profe, Dale, Kevin.
gracias. Me mandó por diferentes lados. Me acordé mucho de estos versos de Gibran, cuando hablaba de tus hijos que no son tus hijos, sino hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. Y me llevó allá por esa idea de la otredad, cómo esos otros que son los hijos de nosotros, son los que van necesariamente a heredar gran cantidad de cosas de las que comentabas y de las que conversabas. Y me lleva precisamente como por todo ese mundo de sensaciones, de emociones, de palabras, pensando en este ser humano como hombre y al mismo tiempo, lo que decía ahorita la profe, como máquina, porque uno termina con la sensación de averiguar y de querer saber más sobre todo ello. Y me pregunta también un poco como lo que decía la profe, cuando después de García Márquez ganar el Nobel, la gente se preguntaba, bueno, ¿y después del Nobel qué? ¿Qué viene ahora? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuáles son nuestros elementos? Y nos han dejado de verdad un punto bastante alto. Esas reflexiones pues me llevan no solamente aquí a Bogotá, sino que me llevan por todos los territorios del país y me lleva mucho a la ruralidad cuando pienso en el otro, en la otra persona, en las otras personas, en los otros seres humanos y en esas generaciones pues, por los cuales nosotros estamos aquí también y que somos hijos de una generación, pero nosotros somos padres de otra generación. Y eso se vuelve interesante allí, profe. Un abrazo grande y bueno, chévere. Me alegra mucho porque a uno lo manda por diferentes lados toda esta charla, toda esta conferencia, profe Guillo. Un abrazo. Un abrazo. ¿Alguien más quisiera compartir? En ese caso, muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio. Muchas gracias por el ejercicio de escucharme. Yo sé que a veces la lengua me pasa más atrás, pero eh, 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 pero todo comienza con los costeños, coger las suaves. Para, para mí fue una experiencia muy bacana, muy bacana. Me permitió como poner y socializar cosas que estaba pensando en algún momento. Y pues para compartir el cuento, para compartir el cuento, y ese cuento tiene que ver también un poco como con las angustias, como lo dije cuando empecé, porque muchas veces hasta me da miedo a abrir los chats con los estudiantes, o de los estudiantes, o los chats, no, los WhatsApp, porque varias veces me ha llegado que desapareció uno. Así yo lo tengo en clase. Desapareció otro. Así yo lo tenía en clase. Entonces, yo decidí hablar de la vida. Y es que es lo que, lo que nos debe convocar a hablar de la vida. Ya llega el momento, como lo decía Carolina, de hablar también del amor. Por ahora yo quise hablar de la vida en vez de la relación con el otro, un poco. De tratar de no quitarle gusto al otro, porque yo que digo esto, lo deshumanizo. Y cuando los humanizo, pues puede pasar por estar la gran. La invitación es
aquí, no de su mansión, a nadie. Y pues, que, la pregunta que queda, la pregunta que da de tarea para dar un punto de encuentro es, y entonces, nada, muchas gracias y nos estaremos bien esta tarde y estos días. A usted, profesor Pilar. Guillermo, muchísimas gracias por su conferencia, por aglutinarnos, por permitirnos trabajar en esto que denominamos currículo alterno y que es nuestro. Es un espacio muy nuestro para trabajar urgente y necesariamente el sentido de la vida. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día y nos veremos por la tarde. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias. Gracias a lo mismo. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Buen día. Con gusto. Hasta luego. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, Vale. profesor Guillermo. Buenos días y un gran día. Gracias. Gracias, maestro Guillermo. Un gran abrazo y un abrazo para todos. Muchas gracias igual. Gracias, profe Guillo, un abrazo. Chao. Un abrazo. Que vayan bien. Bueno, chao. Chao, Gracias, Guillo. profe. Descansa, que gracias por tu conferencia. Listo. Dale. Gracias, profe. ¿Qué tal si lo hubiera hecho ayer en serio? Uf.